Del programa Año Electoral, un año polarizado con muchas complicaciones al parecer en conformar las diferentes candidaturas. La boleta electoral, ¿cómo terminará conformada rumbo a lo que va a ser las elecciones generales planificadas en inicio para el 10 de agosto? Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio José Luis Bedregal, quien es analista y amigo de esta casa televisiva. José Luis, qué gusto tenerte, bienvenido, gracias por acompañarnos. Igualmente, y muy contento de estar el primer lunes de este año, así que aprovecho para desearte a ti, a toda la familia del canal y a los seguidores del programa que tengan un año lleno de bendiciones para todos, que sea mejor que el que hemos terminado. Gracias, José Luis, igualmente. Pero el panorama electoral para este año se presenta complicado, ¿verdad? ¿Será que nos vamos dirigiendo hacia una ultrapolarización dentro del panorama electoral, donde por ahí varios extremos van a generar la diferencia y las posiciones intermedias van a quedar de lado? Creo que no, Paola. Más bien, el electorado lo que va a buscar, más allá de derechas, izquierdas, confrontación, va a buscar a alguien, a una mujer o un hombre que inspire, que trascienda, que transmita la posibilidad de salir de esta crisis económica. Creo que la crisis económica es lo que va a marcar este proceso electoral. Hoy estamos viendo cómo el precio del pan comienza a subir, los productos de la canasta familiar, los servicios, el transporte urbano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la atención del electorado, desde mi punto de vista, va a estar centrada esencialmente en quién tiene la capacidad de resolver los problemas económicos, más allá de su posición ideológica. Está claro que tanto en el oficialismo va a haber varios candidatos, 2 o 3, y en la oposición seguramente pase lo propio, va a haber también una diversidad, y me da la impresión de que más bien en este afán de generar estabilidad, también el electorado va a optar más por un centro que por un extremo. Esto está así en este momento, pero veremos qué pasa en los siguientes 7 meses. Ahora, viene un panorama interesante tanto en oposición como en oficialismo. Hay una fragmentación evidente en el movimiento al socialismo y un modelo también económico y social agotado tras 20 años, José Luis. ¿Esto le va a cobrar factura al MAS? Totalmente, porque hoy, más allá de que puedan incluso reencontrarse e ir unidos en el movimiento al socialismo, creo que ni siquiera esto permitiría superar la pesadísima carga que significa la crisis económica que está sintiendo el boliviano en su bolsillo, porque además esta crisis está acompañada de una alta incertidumbre. La incertidumbre no es otra cosa que el temor a lo que viene, al futuro inmediato y al mediato. Entonces la gente está muy preocupada y creo que esto, por supuesto, le va a pasar una factura durísima al movimiento al socialismo, como ocurrió también en Argentina, ¿no es verdad? La crisis económica terminó sacando al kirchnerismo del poder y pareciera que ya es inevitable que el MAS tenga una derrota electoral en agosto de este año, si es que las elecciones se cumplen en forma y en tiempo previsto. Ahora, esta fragmentación no solo afecta al movimiento del socialismo, sino a toda la estructura política, es lo que vamos viendo en estos primeros meses. Bueno, venimos de un año que se ha electorizado completamente desde el inicio. ¿Qué va a pasar con este tema? ¿Habrá la capacidad de los opositores también de saber leer lo que quiere la población en este marco y poder superar esas divisiones y construir puentes en torno a lo económico sobre todo? ¿Habrá esa capacidad? Yo creo que sí, sin embargo, yo no pondría mis manos al fuego para sostener de que van a llegar unidos, en este caso a marzo, que es cuando ya semanas más, semanas menos, una vez que conozcamos de lleno el calendario electoral, van a tener que inscribir las alianzas y eso implica inscribir al candidato a la presidencia, vicepresidencia y las planchas para senadores y diputados, ¿no? Es complicada la unidad, es difícil de construir, pero no va a ser la primera vez que en Bolivia los partidos pues vayan en esas condiciones. Este es el 6º intento, son 6 veces que nos demuestran que no pueden unirse. Así es, por eso es muy complicada la unidad si miramos antes de la asunción del MAS al gobierno, también los distintos partidos iban cada uno por su lado. Creo que más allá de la unidad, yo insisto, la gente no va a votar porque hay un bloque unido, va a votar por
que vea en ese equipo de todos, de algunos o de uno solo, que es posible que nos pueda sacar de la crisis económica. O sea, si bien en las encuestas encontramos este criterio generalizado de que la oposición debe ir unida para derrotar al MAS, en el fondo la preocupación es hay que derrotar al MAS, se debe sacar al MAS del gobierno porque nos está llevando a una crisis económica. Si un solo candidato, sin alianza ninguna, es capaz de proyectar esa posibilidad, el electorado, por más de que esté yendo solo, se va a ir con ese candidato. Y por más de que haya un bloque, mira, ha ocurrido en México, la unidad de los partidos tradicionales, el PAN, el PRD, el PRI, no logró derrotar al partido, a Morena, ¿no es verdad? Entonces puede ocurrir lo mismo aquí, si es que esa unidad no le da la certeza al electorado de que vamos a salir de la crisis económica, de que se va a construir un Estado que le sirva a la gente, de que vamos a salir de la crisis social, porque hoy la salud y educación están por el piso, y sobre todo de que vamos a salir de esta crisis moral a la que ha arrastrado el movimiento socialismo al país. Un desprendimiento patriótico de aquellos candidatos que están, entre comillas, lo pongo así, en carrera electoral, pero además un proyecto país que centre el tema económico para iniciar, podría ser la fórmula. En ese contexto, ¿qué papel está jugando, por ejemplo, Manfred Reyes Villa? Bueno, primero, no confío tanto en el desprendimiento patriótico, ¿no? Sí en la inteligencia y la visión estratégica de un político. O sea, el político tiene que saber cuándo está en la primera fila o cuándo está en la segunda fila en función de un proyecto de toma del poder, ¿no? Por lo tanto, aquí todos los candidatos, si quieren efectivamente tomar el poder, tendrán que ocupar el espacio que el electorado les asigne, y eso lo van a ver con las encuestas, con una interna, en fin, cada quien tendrá que ocupar el lugar que corresponda. Si alguno quiere ser candidato pero no ganar el poder, ese no es político, ese es un aventurero de la política. Y en el caso de Manfred Reyes Villa, Manfred es una ficha vinculada al oficialismo. Ayer lo escuchaba en su discurso decir que él es el único opositor. Bueno, es que no solo tienes que decirlo, tienes que mostrarlo. Y en todos estos años de gestión del alcalde Manfred Reyes Villa, lo que hemos visto es no a un opositor, sino a un aliado incondicional del presidente Luis Arce, apoyando todas sus propuestas, todas sus políticas de gobierno, incluso armándole una bancada, la bancada denominada de los tránsfugas, para apoyar estas solicitudes de crédito que nos van a endeudar más, y sirviendo incluso de vocero del presidente Arce. Entonces yo no sé cómo él quiere convencer a la gente de que es opositor. Sí, como dice la Biblia, por sus actos los conoceréis. En este sentido, por el otro lado, con una posición mucho más radical, está Branko Marinkovic. ¿Qué papel también juega este cruceño que tiene por ahí un perfil más radical, si vale el término? Yo tengo la percepción de que estos candidatos, como es el caso de Branko, lo que pretenden más bien es posicionarse en su territorio. O sea, no creo que el señor Marinkovic, que es una persona muy inteligente, crea que va a conseguir votos en Occidente. Pero sí cuotas de poder para Santa Cruz. Seguramente, ¿no? Entonces quieren posicionarse en el territorio, alcanzar esas cuotas de poder. Por lo tanto, lo más probable es que lo veamos finalmente unido al bloque que tenga la posibilidad de ganar, y lo mismo va a pasar con otros líderes o personalidades que se han planteado como potenciales candidatos, ¿no? Es decir, se han presentado ellos como potenciales candidatos, muchos de ellos a pesar de no tener partido, no tener programa, no tener los recursos necesarios para competir en una elección que es costosísima, ¿no? Yo también quisiera ser candidato a la presidencia, pero no tengo los recursos para hacerlo, ¿no es verdad? No tengo el dinero necesario. Entonces, pero muchos de estos candidatos, la gran mayoría de ellos, lo que pretenden es alcanzar otros objetivos que son objetivos intermedios. Entonces, liderazgos regionales importantes y fuertes como el de Branko pueden estar orientados a otros objetivos. Para ir cerrando la entrevista, el movimiento al socialismo fraccionado, un ala arcista, un ala evista y para muchos un ala liderada por el propio Manfred Reyes Villa. Al movimiento al socialismo radical de Evo Morales le queda todavía una batalla importante. Ellos creen todavía que puede existir la habilitación de Evo Morales. ¿Cuál va a ser el destino
según la lectura que se puede hacer del MAS y de Evo Morales? A Evo Morales lo están arrinconando, ¿no? La posición ya de Evo Morales, que sí podría ser candidato a la vicepresidencia, no está impedido de eso, ¿no? Y colocar un palo blanco de candidato a la presidencia para que renuncie rápidamente, o sea, no hay que descartar esa opción. Pero para ello primero tiene que conseguir una sigla, ¿no? ¿Podría alguien ofrecerle una sigla? Es una gran pregunta. Pero da la impresión de que si esto ocurriría, la presión judicial va a ser más intensa hacia Evo Morales, ¿no? Porque el arcismo ha definido como estrategia electoral y política sacar del escenario a Evo Morales, y en eso está. ¿Podría llegar rápidamente una sentencia ejecutoriada que podría inhabilitar totalmente, sin discusión alguna, a Evo Morales? Yo creo que incluso en el plano de las posibilidades está la extradición, a ese nivel, ¿no? Entonces yo creo que Evo Morales está en su peor momento, está totalmente acorralado, está preso en su propio territorio, por lo tanto creo que es muy difícil para él, va a ser muy difícil para Evo Morales competir en esta justa electoral. El arcismo, si insiste con el presidente Luis Arce, va a tener que cargar con todo el peso de la crisis económica, por lo tanto también le va a ser muy difícil. Y en el caso de Andrónico, por ejemplo, dudo que llegue a ser una persona de confianza para el arcismo. Es más probable que Manfred Reyes Villa, que es una ficha muy útil para el MAS, ya sea para dividir el voto de la oposición o para convertirse en el candidato que les garantice cubrir sus espaldas cuando estén fuera del poder, impunidad. Tal vez es más impunidad, porque si algo caracteriza al movimiento socialismo durante casi 20 años de gobierno es la impunidad, ¿no? Y van a buscar ser impunes, salir del gobierno, pero tener a alguien que les cuide las espaldas, y ese personaje puede ser Manfred Reyes Villa. Qué panorama más interesante el que vamos a tener este Sin 2025, y habrá que apelar a la inteligencia también del ciudadano para poder votar viendo un proyecto político, un proyecto país que vaya a hablar principalmente del tema económico que nos tiene bastante preocupados a los bolivianos. José Luis, es un placer como siempre conversar con usted. Muchísimas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias. José Luis Bedregal, quien nos acompañó en esta primera etapa del programa para hablar acerca de estos temas importantes.